desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados. En esta ocasión nos vamos a centrar en las noticias que se han originado esta última semana y el Gran Premio de Canadá, que es el siguiente que tenemos después del de Mónaco. En esta ocasión estamos tres componentes del equipo habitual y aparte de mí pues tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Pues nada, aquí esperando. Se vienen 3 semanas interesantes. Pues sí, empezamos con la parte prácticamente europea del calendario, pero antes hacemos ese paso por Canadá y son de las carreras más interesantes y que bueno, nos dejarán cosas seguro bastante entretenidas y bastante interesantes de comentar. Por el otro lado también tenemos a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Aquí sigo yo sin mi ordenador y con un audio un poco peor de lo que debería ser. Bueno, pues a ver si esas semanas que van a ser interesantes a la Fórmula 1 también te traen a ti pues una solución a este tema y podemos comentarlas en condiciones. Y sin más, pues nos vamos a meter en las noticias que esta semana hemos tenido, pues algunas más interesantes, otras que vamos a pasar más de puntillas, pero sí que nos ha traído una buena cantidad. Se están acercando. Se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid. En los Teatros Luchana, jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18 Madrid. Organiza MadPod, la Asociación Madrileña de Podcasting. Por decirlo de alguna manera, mercado de fichajes, rumores e intenciones de los equipos, tenemos un par de noticias. Pasando así un poco rápido, tenemos que Vilay Maldila, que era el director del equipo Force India, bueno, sabemos que tiene desde hace un tiempo pues unos problemas con la justicia y finalmente lo que ha decidido es dimitir como director del equipo, aunque continúa como team manager, y dejar el puesto a su hijo pues para que posibles problemas legales no entorpezcan con lo que es el equipo Force India. Y luego otro movimiento también que no está relacionado con pilotos, pero sí que está relacionado con los equipos, es el de Dirk de Beer, que está en el equipo Williams y que abandona su puesto y que, bueno, pues esto viene todo un poco con el tema del fichaje que anunciábamos la semana pasada y que deja de ser jefe de aerodinámica del equipo Williams ya de forma inmediata. 2 cambios que, como digo, no tienen nada que ver con pilotos, pero sí que son importantes para 2 equipos que si bien no están en el jaleo por los títulos o los podios, sí que pues son equipos que no están del todo mal en la Fórmula 1. Y pasando a pilotos... Bueno, Dani, sí que perdona, simplemente un apunte. Williams efectivamente no hay, sí. Es eso. Williams, la verdad es que ojalá dé con la tecla y este cambio le sirva de algo, ¿no? Quizá también deberían plantearse cambiar algún piloto de los que tienen, pero bueno. O los dos. O los dos. Y yéndonos a los pilotos y las intenciones, bueno, el equipo Red Bull tiene intención de cerrar el acuerdo de motorización antes de la renovación de Dani Ricciardo.
Dani Ricciardo, recordemos que bueno, pues es uno de los pilotos llave para la próxima temporada, puesto que tiene que hacer esa renovación. Y el equipo Red Bull, recordemos también que está en la tesitura de pasarse ya a los motores Honda que utilizan en Toro Rosso o continuar con el motor Renault. Llevamos mucho tiempo con Red Bull en la picota con el tema de a quién lo va a motorizar después de todo lo que ha dicho con Renault, de todos los amagos que ha hecho. Y esto es un acuerdo que estamos pendientes pues de que se firme, ¿no? El motorista para Red Bull y también ese asiento clave que es el segundo asiento de Red Bull con Dani Ricciardo, que además es un valor en alza últimamente. Yo de esta noticia lo que me extraña es que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Qué pasa? Es que en Red Bull no son capaces de negociar dos cosas diferentes a la vez. O sea, es que no veo la relación que digan no. O sea, una vez sepamos ya qué motor vamos a tener, decidiremos si sigue Ricciardo o no. No sé, me parece... O sea, no le veo sentido a la espera. Quizás si fue una estrategia o hay detrás una estrategia de conseguir como el equipo McLaren, que tenía como patrocinador a Honda, y que la aportación de Honda, aparte de facilitarles los motores, y supongo que tendría algún tipo de infraestructura para el equipo McLaren, digamos, de ingenieros de motor, de una forma así un poco más metida dentro del equipo. También yo creo que parte de ese patrocinio va para pagar el sueldo de Fernando Alonso, y no sé si vendrán por ahí los tiros, que el equipo Red Bull haga algún tipo de locura y con el motorista, con Honda, pues acuerden algún tipo de patrocinio, algo similar, y que paguen a medias pues a un gran piloto e intentar llevarse, pues no sé, hablo de llevarse a Sebastián Vettel de Ferrari por un pastón o Hamilton de Mercedes. No sé si intentarán hacer algo así o estarán dando vueltas a otro tema, ¿no? Pero no sé, igual lo que quieren es también dilatar un poco con Ricciardo, con ver un poco lo que pasa. Igual no tienen prisa y bueno, no quieren darle una salida por ahora a ver lo que hace durante el resto de la temporada. Sí, como Juan, yo no veo la relación entre una cosa y otra. Y la única explicación que le encuentro es que quieran dilatar lo de Ricciardo. Y bueno, ponen esta excusa porque les viene bien en este momento tener esta excusa, pero me parece una excusa muy mala. De todas formas, pienso que si a Ricciardo todo lo que no sea que Red Bull traiga a alguien nuevo, le viene bien. Quiero decir, si Red Bull vamos a suponer, estuviese intentando recuperar a Vettel o estuviese intentando fichar a Bottas, por decir algo, esos huecos que Red Bull abriría en otros equipos son los que llenaría a Ricciardo. Y a Ricciardo no creo yo que Ricciardo tuviese ningún problema en irse a Ferrari o a Mercedes. Y claro, el único inconveniente que puede tener Ricciardo es que Red Bull fiche ahora pues a Norris, como estamos viendo, o suba a alguien de Toro Rosso y el hueco se quede en un equipo inferior como Toro Rosso, como no sé, como Renault o Haas o una cosa así. Pero no sé, creo que Ricciardo tiene la sartén bastante por el mango en este aspecto, porque está claro que de los pilotos que no tienen claro su futuro es el mejor y ahora mismo solo hay hueco en Red Bull, pero cualquier hueco que hubiese creo que es el primero en la lista de candidatos. Entonces parece que Red Bull no tiene prisa por cerrarlo, pero vamos, si yo fuese Ricciardo estaría tranquilo, tampoco tendría mucha prisa por comprometerme con Red Bull. ¿Ves? Pues yo ahí creo que estoy un poco de desacuerdo con todo el mundo. Y estoy de acuerdo con unas declaraciones que hizo Hamilton esta semana. Y es que Hamilton comentaba que el único equipo para Ricciardo el año que viene, hablando del 2019, sigue siendo Red Bull. Y yo estoy de acuerdo con él, porque yo es que vamos a ver,
Ferrari, o sea, que quede un hueco en Ferrari. No veo que vayan a echar a Vettel. Probablemente sí que quede un hueco porque Raikkonen no siga, que habrá que verlo, pero bueno, en teoría es factible. Pero no creo que Ferrari vaya a fichar a Ricciardo manteniendo a Vettel. Serían ponerle las cosas muy difíciles al alemán. Entonces, sinceramente, no creo que lo vayan a fichar, al menos el año que viene. Y en Mercedes, un poco 3/4 de lo mismo, con lo cual el único equipo que podría estar a la altura sigue siendo Red Bull. Y con respecto a... Además, o sea, vamos a ver, si se va Ricciardo, ¿a quién ficha a Red Bull? Pues la única posibilidad que veo un poco seria es que pillasen a Sainz de nuevo para Red Bull. Que Sainz dejase Renault y fuese para allí. Entonces, yo la verdad es que creo que Ricciardo, por muy mal a gusto que esté o por muy... por mucho que tengan en bastante mejor consideración a Verstappen, me da que no le va a quedar otra que seguir en Red Bull al menos un año más. Después ya a ver qué es lo que ocurre en Ferrari, si Vettel por fin es capaz de ser campeón del mundo o no. Ya, o sea, el año que viene, o sea, si este año no gana y el año que viene tampoco gana, pues ya serían muchos años para el mismo piloto sin conseguir un título. En Mercedes a lo mejor pues ya se podrían estar planteando, pero es eso, a 2 años vista. Para el año que viene yo veo difícil que se vaya a mover de Red Bull, ¿eh? No sé qué opináis vosotros, pero... Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero lo que pienso es que, como tú dices, Ricciardo prácticamente su única opción para el año que viene es Red Bull, pero también la única opción de Red Bull. Entonces, sí, podría ser Sainz, pero bueno, realmente, siendo honestos, si fichasen a Sainz es dar un paso atrás, porque a día de hoy Sainz es peor piloto que Ricciardo. Entonces, creo que están condenados a entenderse, y como los dos saben que si no aparece ninguna otra opción, pues van a seguir como hasta ahora, pues ninguno tiene prisa realmente por acelerar el proceso, porque están esperando a ver si aparece otra oportunidad, y si no aparece otra oportunidad, pues seguimos como estamos. Y otra incógnita que se introduce pues en este culebrón es el intento de Toro Rosso de fichar a Lando Norris para cambiarlo por Brandon Hartley ya en esta temporada, a partir del Gran Premio de Austria. Han salido unas declaraciones el miércoles a primera hora en la que se supo que McLaren rechazaba este acuerdo, que además, bueno, pues Lando Norris está centradísimo en la F2, a la cual está en primera posición, y que además tiene una buena ventaja sobre el resto de competidores, alrededor de 26 puntos, creo que lo comentaba antes Juan, y bueno, ha rechazado ese asiento en Toro Rosso con esa oferta para sentarse directamente ya esta temporada, ¿no? Prefiere centrarse en la Fórmula 2, en acabar esta temporada, intentar, bueno, obviamente ganarla, y el año que viene ya se verá, porque también es alguien que suena para ocupar uno de los asientos de McLaren el año que viene. Sí, esta es una noticia un poco extraña, ¿no? O sea, por un lado, ¿quién te ha visto y quién te ve? A Red Bull o en este caso a Toro Rosso, ¿no? Que parece que siempre eran la escudería o la escuela de pilotos que siempre tenía recambios y a poco que lo hiciera mal alguno, puerta y que venía gente empujando. Y están aguantando a un Hartley que repescaron el año pasado a última hora, siendo ya un piloto para nada joven, es decir, hombre, no es que sea mayor, pero vamos, había tenido su oportunidad y lo habían descartado. Llegó al equipo, no les está dando rendimiento y ya se están planteando fichar a otra joven promesa, pero ya no de su entorno, sino de McLaren. Por un lado ya, pues eso, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve? A los de Red Bull. Y luego, por otro lado, que la disculpa que pone McLaren para decir que no a este acuerdo sea que prefiere que gane la F2 y luego el año que viene ya incorporarlo a sus filas, pues también me parece un poco extraño, porque realmente
entiendo, o sea, en el palmarés de un piloto, desde luego que queda bien haber ganado el F2, pero ¿qué queréis que os diga? O sea, yo creo que cualquier piloto prefiere saltarse un añito de F2 e ir directamente al F1, con lo cual sería experiencia que ganaría el piloto y para el año que viene pues ya pasos que tendría adelantados, ¿no? Y esa experiencia que estamos comprobando que es muy necesaria, ¿no? Con lo cual, pues mira, por mí encantado, porque yo sí que soy de los que piensan que los pilotos ya deben de llegar al F1 bregaditos y este año en el F2 perfecto, pero en lo que se refiere al propio piloto, me extraña que haya renunciado o que esa sea la razón, y por parte de McLaren tampoco entiendo la estrategia, o sea, supongo que bueno, ellos sabrán, no, tampoco sé exactamente. Y luego también, ojito con McLaren, a ver, porque también está claro que Van Dorn lo tiene en el punto de mira, ¿no? Tampoco sabemos, o sea, porque si ya dicen de subir a Norris el año que viene, si Fernando sigue o no sigue, y si sigue Fernando, pues a ver qué va a ser de Van Dorn. Incógnitas, ¿no? Que habrá que ir aclarando. Yo es que no entiendo, me pasa como a ti. No entiendo mucho, quiero decir, no entiendo muchas cosas. ¿Cómo es el acuerdo para que a Red Bull le interese traerse a un piloto de McLaren? ¿Es por hacerse, o sea, por contratar directamente al piloto? Porque hasta donde yo he entendido es una especie de cesión, de que va a seguir siendo un piloto de McLaren, pero va a correr con Toro Rosso. Y no entiendo qué gana Red Bull ahí, porque está dándole minutos a un piloto de otro equipo. Por otra parte, si de verdad ese es el planteamiento, ¿qué pierde McLaren con que su piloto se fogue en un coche de media tabla y así lo tiene formado para el año que viene? Entonces, no entiendo los argumentos de ninguna de las partes. Y por supuesto, Norris, hombre, puede ser que él diga, no, creo que me interesa para madurar como piloto, terminar mi temporada en Fórmula 2, centrarme en ganar el campeonato y el año que viene subir a Fórmula 1. Pero, a ver, ¿alguien duda de que a Roberto Meri le vino bien subir a Fórmula 1? No sé, es que yo no entiendo los argumentos de ninguna de las partes. Bueno, y continuando un poco con estas noticias, que como digo, tenemos unas cuantas, y hablamos ya de lo que serían las nuevas temporadas de Fórmula 1, y vuelve un rumor que ya hemos tenido en temporadas anteriores, pero que digamos que con todos los cambios que se están planteando para el 2019 toma un poquito más de forma, es el tema del tamaño de las llantas, no de las ruedas, sino de las llantas de los coches de Fórmula 1, y que hablamos de que quieren pasarlas de 13 pulgadas, que son en la actualidad lo que están montando. El tamaño, obviamente, de los neumáticos de Fórmula 1 no cambiaría, pero sí que cambiaría, digamos, el perfil que tendrían. Pasarían de 13 a 18 pulgadas, un estándar bastante más cercano a lo que es un coche de calle, que si bien los últimos años, bueno, hemos ido pasando de más o menos 16 pulgadas estándar, 16, 17, ahora tenemos mucho coche de calle que viene de serie con llantas de 18, y que digamos que los argumentos de Pirelli irían un poco en el sentido de tener un producto mucho más cercano a lo que es la tecnología de calle e incluso más cercano a otros mundiales de velocidad de automóvil, como sería la Fórmula E y el Mundial de Resistencia, unos neumáticos que son más fáciles de extrapolar a la tecnología de calle y que, bueno, pues vendrían a dar un coche distinto y intentar un poco alcanzar eso que pretende la Fórmula 1, de tener un coche más competitivo en 2019, haciéndolo más simple y que se pueda pegar a los coches que llevan, bueno, que se puedan pegar entre ellos para poder facilitar adelantamientos y mejorar el espectáculo de Fórmula 1, que estos últimos años ha ido decreciendo a un ritmo, bueno, que está alarmando un poco ya a los mandamases de la Fórmula 1. A mí esta noticia sí que, en fin, la leo y digo, pero que se aclaren de una puñetera vez. O sea,
introducir un cambio de ese calibre supongo que traerá unos cambios brutales en el coche. ¿Cómo se come esto con la política de ahorrar? O sea, es que están metiendo medidas para ahorrar y luego ponen otras que van justo en contra. O sea, aerodinámicamente el coche tiene que cambiar completamente. O sea, simplemente ves los prototipos de Fórmula E y los de resistencia y ninguno lleva las ruedas al aire. Todos llevan los carenados esos para que aerodinámicamente funcione mejor. Tampoco le veo sentido a que las ruedas que calza un Fórmula 1 se vayan a extrapolar a los coches de calle. O sea, es que ni a los deportivos entiendo que... O sea, no acabo de entender. Otra cosa es el compuesto. El compuesto, pues bueno, lo podrás hacer, pero tampoco sé hasta qué punto el radio de la rueda vaya a influir tanto en una cosa y en la otra. Entonces, no sé, yo esta medida no le veo... La verdad es que no le veo ningún sentido, porque lo único que me da la sensación es que lo que va a hacer es encarecer de nuevo, o sea, ponerse a investigar, traerá cambios brutales en todo el coche, por cómo funcionan. Vemos ahora que se fijan la aerodinámica es importantísima. Pues tú imagínate si de golpe y porrazo le calzas al coche unas ruedas que son mucho más altas que lo que tienen ahora. No sé, yo no... Es una de estas medidas de la FIA que digo, va, tampoco, o sea, al final esto se va a quedar en nada y no lo van a tomar porque no... O sea, poco que hagan números me da la sensación de que van a ver que no hay por dónde cogerla, vaya. Puede ser, vamos. No tengo ningún pero que ponerte, Juan. A mí la verdad que me da bastante igual. Me gustarían las ruedas de 18, creo que el coche va a quedar más espectacular, más chulo, pero luego es una cosa tan carente de importancia que sí, para 4 fotos al año se va a ver el coche más chulo, pero luego una vez que estén los coches en pista, creo que no va a ser una cosa que se note. En las cámaras subjetivas no se va a notar, en las tomas desde lejos no se va a notar. En fin, es una cosa que, bueno, si es por el espectáculo, pues que valoren económicamente si merece la pena la inversión o no. No. Pero... Perdona que te corté, José. Sigue. No, ya está. Había terminado. Pues entonces, Dani, ¿tú qué controlas? Yo es que no tengo ni puta idea de mecánica. Pero, o sea, unas ruedas más grandes facilitarían los adelantamientos, así en principio. No, a ver, no es... Vamos a ver, a mí me llamó la atención, ¿no? Porque piensas en una rueda de Fórmula 1 y de repente te dicen, no, es que las antiguas son de 13. Digamos que lo que estamos hablando es la llanta y no el tamaño de la rueda. ¿Vale? La rueda en sí, o sea, el diámetro completo, con llanta y con neumático, creo que eso sí que no se vería modificado. Es decir, no tendrían un tamaño más grande. Sí que tendrían un perfil más bajo, es decir, que el interior, la llanta, sería mayor y la superficie que tú ves por el lateral de neumáticos sería menor. Entonces, bueno, esto pues a nivel de desarrollo, bueno, pues te da te da un perfil más bajo y se acerca más pues al desarrollo que tú haces para otro tipo de deportes, porque como decía, ¿no? En Fórmula E, en el WEC, en temas de rallies, por ejemplo, todos van a llevar una llanta más grande que 13 pulgadas. Se vería un poco pues en lo que decíais, ¿no? De la aerodinámica puede cambiar porque es una rueda que tiene más espacio en el interior. Es como si de repente pues le abres espacio. Cambiaría, por ejemplo, la ventilación de los frenos de disco. ¿Vale? Los frenos que van dentro de la rueda antes tendrían menos espacio por donde coger aire, pues por ejemplo por los laterales o menos ventilación por ahí. Ahora tendrían bastante más. O sea, cambiaría en ese sentido. Cambiaría aerodinámica y suspensión, por ejemplo. Pero ya hemos visto un prototipo de estos. O sea, esto no es algo que no se haya probado. No recuerdo ahora exactamente cuándo, pero se había llegado a probar estoy buscando aquí, pero me suena, ¿no? Que se había realizado por lo menos algún tipo de test hace 2 años. No, mira. Lo probó Charles Pic en un Lotus en el 2014, justo. Sí, lo tenía aquí. Y lo habían probado en GP2 en Mónaco en el 2015. O sea, que no es algo que de repente tengas que rediseñar muchísimo el coche. Entonces, lo que es el diámetro de la rueda completa, no sería
tanta diferencia como podemos imaginar pasar de 13 a 18 pulgadas en una llanta. O sea, digamos que el neumático absorbería, si no todo, prácticamente todo el cambio de tamaño de lo que es la propia llanta. Pero claro, aerodinámicamente sí influye por ese tema de que básicamente va a ser más hueca por dentro de la rueda. Vale, pues estaba entendiéndolo todo al revés. Gracias por la aclaración. No, porque yo estaba pensando que sí que iba a ser más alta. ¿Te das cuenta? No digo que no lo vaya a ser. Digo que mucho de ese aumento de las 13 a las 18 lo va a absorber el bajarle el perfil a la rueda, hacerla más fina. Que si te das cuenta, cuando ves un deportivo en la calle, sí que ese perfil, o sea, el lateral de la rueda, lo que tú ves, sí que es inferior a lo que suele tener un coche normal. Sí, eso está claro, sí. Vale, bueno, pues entonces, hombre, me alegro. Entiendo un poco más la medida, pero de todas maneras cambiar todas las suspensiones no sé hasta qué punto encarecerá, como decía yo. O sea que retiro lo dicho. Y gracias por la explicación. Pues nada, para eso estamos, Juan. Luego también otro cambio importante, que además es algo que hemos conocido recientemente, y es a nivel de seguridad, es que para el año que viene han creado unas nuevas medidas para el tema de los cascos de Fórmula 1 que son de los más seguros que se hacen, que les han hecho pues una revisión, y básicamente lo que se centran es en dos cosas. Primero, una protección antibalas, y entendamos que no van a andar disparando balas, pero por ejemplo el accidente de Felipe Massa cuando saltó creo que había sido un tornillo, un muelle del coche que le precedía, o lo levantó el coche que le precedía y le impactó a él en el casco, eso al final es un proyectil, entre comillas, que ha impactado contra el casco y que el casco pudo frenar prácticamente todo el golpe, pero aún así el piloto resultó herido. Tuvo un golpe en la cara por ese proyectil, entre comillas, esa bala. De ahí que quieran hacerlo, pues, digamos, en la zona del visor. Parece ser que lo bajan como 1 centímetro más o menos, la hacen un poco más estrecha, y además también refuerzan los materiales exteriores para absorber más el daño, para ser más resistentes, sobre todo pues a objetos, porque aquí ya no es un golpe contra el suelo, por ejemplo, como puede ser un casco normal de moto, sino que lo que quieren es que si viene un objeto y golpea el casco, pues no lo atraviese con tanta facilidad, para que la parte exterior también absorba. Y también quieren añadir, como se han hecho pues las modificaciones en la parte del coche donde los pilotos golpean con el casco en los laterales, ese apoyo que utilizan para las curvas, pues también quieren reforzar esa zona, ¿no? Digamos que van a hacer los cascos, si ya eran seguros, ahora van a ser muchísimo más seguros de lo que estaban pues este año, ¿no? Las principales marcas han estado cooperando con la Fórmula 1 para esos nuevos cascos que, como digo, vendrán para el año que viene, para el 2019, si no hay ningún tipo de contratiempo. Una medida más para fomentar la seguridad dentro de la Fórmula 1 y que, bueno, la verdad es que no están escatimando en esfuerzos para tener todo esto controlado. Pues perfecto, ¿no? La seguridad, nada que objetar. Sí, completamente de acuerdo. Simplemente yo lo único que creo que ya lo comenté alguna vez en Desde Boxes, ¿no? Pero que me hace gracia la cantidad de cascos, o sea, la pasta que se deben de gastar en cascos solamente a lo largo de la temporada, porque o sea, con lo caros que son y luego pues eso, ¿no? Lo sofisticados que son, no acabo de entender, o la explicación es un poco, o sea, ¿a cuánto da el marketing, a cuánto da el merchandising para que cada piloto cada vez que se suba al coche estrene, o sea, cada día un casco nuevo? Eso es un pastizal, o sea, ¿qué hacen con tanto casco? ¿Los venden, los revenden, es merchandising puro y duro?
Te digo dónde van los cascos. Y es muy típico, por ejemplo, ver a Fernando Alonso intercambiar su casco con el de otro piloto y mandarlo para el museo. Joder, Al sí, final... pero no hace falta que pongas uno el jueves, o sea, uno el viernes, otro el sábado y otro el domingo. ¿O tanto sudas? Mira, al final es un tema también un poco de seguridad. Por ejemplo, cuando tú tienes un accidente, por leve que sea, yo te estoy hablando, por ejemplo, sabes que hace nada, pues yo tuve un golpe con la moto, mi caída fue bastante leve dentro de lo que puede ser una caída de moto. Finalmente, bueno, pues caí de espaldas y pues la verdad con muy poca velocidad. Y solo el mero golpe del casco contra el suelo, que yo no tuve, un poco más que la confusión de la adrenalina del momento, yo no tuve una conmoción cerebral ni nada similar, y el casco lo puedes ver y puedes ver cómo ha quedado, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco costumbre, por cualquier cosa que le pueda pasar al casco lo vas cambiando. Estamos hablando de que, claro, yo con mi moto voy a ir a 120 como mucho. Esta gente puede ir a 300. O sea, el casco es fundamental, tenerlo controlado, que no se haya caído, porque además te dicen eso. O sea, a partir de una caída de 1 metro, 1,5 metros, te dicen cámbialo. Si te ha caído, cámbialo. Es lo mejor. Y eso te lo dicen para una persona pues que le cuesta ganar pues igual los 500 euros que cuesta el casco nuevo y que dicen pues lo tienes que hacer. Bueno, pues en estos casos, a ver, posiblemente tenga mucho de marketing, tenga mucho de todo eso, pero bueno, es un elemento de seguridad clave, relativamente frágil y que cuando tiene que funcionar es cuando te lo pones en la cabeza y tienes el accidente y no pues andar con tonterías de esas. No sé cuánto les costará los cascos. Seguramente que Fernando Alonso lleve, por ejemplo, de la marca Bell, no es algo que le vaya a salir muy caro, pues seguramente a Bell le interesa estar ahí. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, o sea, es una cosa así un poco anecdótica, ¿no? Esa, como dices tú, ¿no? Que llegan con los cascos y además, por ejemplo, también es importante pensar que los cascos se hacen, tienen un diseñador. O sea, tienen un diseñador propio los pilotos normalmente. Alguien que con ellos diseña el casco y hasta que la FIA dijo, bueno, la Fórmula 1 dijo, oye, ya está bien de andar cambiando de cascos, pues para cada carrera había pilotos que no hacían otra cosa que cambiar de casco, de diseño y de todo, por lo cual sí que es un gasto. Pero bueno, al final es seguridad y no creo que sea lo más caro. Seguramente lo hagan también con los monos, que no sea el mismo mono para todos los días y bueno, pues para ellos no es un gasto que sea equiparable con su seguridad. No, hombre, eso desde luego, ¿no? O sea, ahí no cabe duda, pero no sé, ¿será que de golpearse contra los laterales, contra esos protectores, pues igual se dañan de una sesión a otra? Pero vamos, no sé. A mí siempre me llamó la atención, ¿no? O sea, estrenar, cada vez que se suben al coche, estrenan casco. Bueno, pues sí, será que o sea, igual también se lo regalan, es cierto. Pero no, venga. Más noticias. Bueno, yo creo que terminando un poquito con lo que son las noticias, dos curiosidades que hemos conocido estos días. Bueno, la Fórmula 1 sacará, como todos los años, saca videojuego para PC, para consolas, y este año, dentro de su apertura hacia nuevos mercados, pues también se mete en el mercado de los videojuegos para móviles, que al final es una de las plataformas más extendidas por encima de consolas y de PC, que mucha gente ya pues juega directamente desde el móvil y van a explotar esa nueva vía. Y también un poco para dar por mi platillo... Con una diferencia, Dani, perdona que te corte, que sí. Prometen que se va a poder jugar online contra otros corredores, que es algo que la aplicación del 2016 no tenía. El F1 2016 para móvil no tenía. Sí, justo ese era el detalle más importante. Y luego también en esto de dar un poco visibilidad y sobre todo también de los equipos de darse un poco de publicidad, han permitido que Márquez, el piloto de motos español, se suba a un Toro Rosso en Austria, en el circuito que utiliza Red Bull, bueno, que posee Red Bull en esta localidad. Y bueno, han estado los pilotos de
patrocinados por Red Bull, corriendo con los monoplazas del 2014, me parece recordar, cuando todavía eran V8, bueno, recordemos que ahora son V6, y bueno, han estado, digamos, dando un poco de renombre a la Fórmula 1, haciendo pruebas con esos monoplazas. La verdad es que yo creo que yo no he encontrado tiempos, no he visto si ha trascendido qué tal lo han hecho, pero bueno, ahí están vídeos promocionales de la marca y que, bueno, pues interesan un poco como cuando Fernando Alonso se va a otras fórmulas que bueno, las cámaras se centran un poco en ellos, bueno, pues dar un poco de publicidad tanto al equipo como a la competición, ¿no? La Fórmula 1. Hoy también, o sea, eso, Márquez fue ayer, hoy Pedrosa creo que le tocaba también, pudo probar el Fórmula 1. Sí, era por patrocinio. Bueno, por patrocinio porque al final son el mismo motorista, es Honda Motos y Honda en Toro Rosso, con lo cual, bueno, pues ahí hay además eso, patrocinadores comunes y motorista común, con lo cual, bueno, pues esto facilita un poco estas sinergias para que la gente de un deporte pruebe el coche de Fórmula 1. Es gracioso porque has dicho que ha probado el coche del 2014, ¿no? Creo que es el del 2013 o 2014, los V8, vamos. Que ha probado un patrocinador, o sea, una maniobra publicitaria de Honda ha consistido en probar un coche con motor V8 de Ferrari, si no recuerdo mal. Entonces, es un poco gracioso, pero bueno. Pues efectivamente, en ese momento llevaría, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas, no iban a poder probar el coche. Le ponen una pegatina de Honda encima y aunque el motor sea... Efectivamente, además, bueno, pues no sé qué restricción tienen para hacer pruebas en este sentido, pero tienen un par de años hacia atrás que no pueden utilizar esos coches para hacer ningún tipo de pruebas, ¿no? No podrían haber sacado el del 2016 porque... No, cualquiera que hubiera sacado no iba a haber tenido motor Honda, de todas formas. ¿Os imagináis que sacaran el de hace 2 años? Bueno, no, que sería McLaren, nada, es que iba a decir, y que se les... que se les parase. Nada. Bueno, y aquí yo creo que finalizamos con las noticias que tenemos, digamos, más generales y nos vamos a meter en el Gran Premio de Canadá que nos trae sus propias noticias, ¿no? Su propia sección de noticias. Tenemos 3 cosas importantes para Canadá. Por un lado, tenemos que Red Bull ya confirma que Dani Ricciardo, recordemos que en el Gran Premio de Mónaco tenía problemas con la unidad eléctrica de su coche. Bueno, finalmente va a finalizar para el Gran Premio de Canadá. Si no recuerdo mal, fijo, van a ser ya 10 posiciones en la parrilla para cambiar el MGUK. Y están dilucidando cuántas penalizaciones más podría tener en Canadá porque, bueno, tienen que evaluar un poco si aparte de esa pieza que ya tienen que cambiar y que ya les da 10, si hay alguna otra pieza dañada o que estimen necesario, bueno, pues ya que van a penalizar un poco más por cambiar el ERS o cualquier otra pieza y, bueno, pues ver un poco lo que va a pasar, ¿no? Pero desde luego ya tenemos a Dani Ricciardo que ha perdido 10 posiciones, aunque quedara en primera posición, pues ya saldría fuera del top 10. Y que es una noticia importante, bueno, pues que es el último ganador de un gran premio de esta temporada, ¿no? Del Gran Premio de Mónaco. Además, también tendremos que la FIA va a vigilar el funcionamiento del ERS de Ferrari, porque ha habido varios equipos que lo han cuestionado. Parece ser que tienen un nuevo software que va a facilitar el control de los sistemas del ERS, con lo cual van a estar bastante pendientes a lo que bueno, pueda pasar y que, como digo, hay varios equipos que ya presentaron quejas por una posible utilización fuera de reglamento de ese dispositivo o algo que no estuviese ajustado del todo a las normas que estuviera estudiando el equipo Ferrari. Vamos a ver, con respecto a lo de Ferrari,
Ya digo, yo no tengo mucha idea, pero por lo que leí por ahí, la diferencia que reside en el Ferrari con respecto al resto de monoplazas es que, aunque, por así decirlo, las baterías que utilizan, todos los equipos tienen como dos partes, o sea, o realmente son dos baterías, vamos, pero en todos los coches funcionan como si fuera una, salvo en Ferrari, que realmente cada una de esas partes funciona como una batería autónoma de la otra, una cosa así. Eso, al parecer, por lo que han mirado, es legal, pero el funcionamiento no lo deben de tener muy claro y entonces están intentando ver cómo se puede monitorear el tema. Entonces, pues por ahí un poco será la protesta, ¿no? Que el resto de escuderías, como ven que Ferrari está haciendo algo que no hacen, que el resto no está haciendo claramente y no deben de saber exactamente qué es lo que hacen, pues entonces en el momento en que tal, a señalarlo con el dedo, ¿no? Cuando, pues mira, oye, si Ferrari está haciendo algo, ha encontrado una forma de jugar con el reglamento a su favor, pues es lo que ha pasado toda la vida, ¿no? O sea, que chapó para Ferrari y el resto, pues a aplicarse más y a ser más espabilados, ¿no? Pero bueno, no creo que sean capaces de pillarlos si es que realmente están haciendo algo que no sea ilegal. Por el momento, la FIA ha dicho que sí que es legal, ¿no? Y con respecto a lo de Ricciardo, a mí, o sea, se me hace muy complicado el ver exactamente o poder prever cuándo un cambio de una pieza del motor va a acarrear sanción o no, porque es que el Red Bull de Ricciardo ya ha agotado absolutamente todos los motores, o sea, todos los juegos de unidad de potencia que podía aplicar hasta el final de temporada. Cada vez que vaya a cambiar ahora uno va a tener que sufrir una sanción. ¿Cómo va eso? Es que no acabo de entenderlo. No sé si vosotros estáis al tanto. O sea, yo tenía entendido que tenían 3 juegos para todo el año, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que dicen, bueno, la primera me tiene que durar tantas carreras y si no me dura tantas, entonces ya hay sanción. O gastan todas y a partir de que gasten todas es cuando sancionan. No sé si me explico. O sea, a mí se me hace... O sea, el reglamento es una locura entender esto. O sea, no, a mí me pasa igual. Yo soy incapaz de entender esto. Yo entiendo que si sanciona es porque si el límite es 3, pues esta sería la 4ª unidad que monta. Pero, hombre, sobre el papel, con las 6 carreras que llevamos, no debería de haber gastado ya todas las unidades de potencia, pero bueno, o todas las partes eléctricas de la unidad de potencia. Pero vamos, sí, me pasa como a ti. Yo creo que este componente tiene 2, porque lo que dicen es que la segunda la montó en el Gran Premio de China, y entonces esta ya sería la tercera, que acarrea automáticamente la penalización de 10 posiciones. Bueno, pues si de esta pieza hay 2 para toda la temporada, entonces que no se preocupe, que al final todo el mundo va a sancionar 3 o 4 veces a lo largo del año. Y es lo que decía yo el año pasado, que eran unas previsiones ridículas, lo de pretender que aguantasen sin sanción. O sea, es que yo no le veo sentido a esa reglamentación, de verdad. O sea, si a estas alturas de la temporada ya empieza a haber sanciones y estamos hablando de Red Bull, no la castaña de McLaren que era el año pasado, pues apaga y vámonos. Claro, tienes que pensar que, bueno, ellos pueden cambiar, si tienen 2, pueden ir poniendo una u otra. Lo que pasa es que si de repente se quedan sin una porque se ha estropeado o tienen algún defecto, bueno, pues si hay que poner una nueva, que no es las que estaban utilizando porque una no la pueden arreglar o lo que sea, bueno, pues ahí es donde hay la penalización. Efectivamente, yo estoy contigo, Juan. El hecho de ir, mira, pues para estar todo un año tienes tantos componentes, tantos motores y ya está, no pidas más. Al final es ir contra la propia innovación de la Fórmula 1, contra el poder poner un gran motor, aunque no te aguante más de dos grandes premios y que, bueno, pues un poco encorsetar la Fórmula 1 dentro de unos presupuestos y de unos gastos que al final, mira, oye, hay equipos que están delante y hay equipos que están detrás y hay equipos que gastan más y hay equipos que gastan menos y prácticamente son siempre los mismos. O sea que
yo tampoco veo que les haya funcionado demasiado el tema de limitar gastos, de limitar todas las unidades que pueden utilizar y todo eso. O sea que al final el resultado viene siendo el mismo. Es que además, joder, fijaos en la circunstancia, o sea, tal y como está el campeonato ahora mismo, no va a pasar, porque no veo yo a Red Bull, bueno, ahora podemos hablar, ¿no?, ganando de nuevo en Canadá. Pero es que como volviese a ganar Ricciardo, se iba a quedar el campeonato en un pañuelo, o sea, sería magnífico para el campeonato, ¿no? Entonces, una sanción ahora precisamente a Ricciardo es como un jarro de agua fría, ¿no? No sé. Pues sí, no sé, no hay nada más que añadir aquí, me parece a mí. Bueno, y vamos a dejar la siguiente noticia, vamos a comentar los horarios y luego la vamos a retomar. Horarios que tenemos para este Gran Premio de Canadá, que obviamente saltamos de continente y vamos a tener un Gran Premio en Europa, lo vamos a tener de tarde. Juan, ¿cómo son los horarios que tenemos para este Gran Premio? Bueno, pues la cosa empieza ya prontito en la rueda de prensa el jueves, que será a las 5 de la tarde, hora de España. El viernes tendremos los libres 1 de 4 a 5 y media, estamos hablando siempre de hora de España. Y los libres 2 serán de 8 a 9 y media el viernes. O sea que estos ya, pues, algunos intentaremos verlos como sea ya, ¿no? Que ya pillen horarios más o menos normales. Después el sábado los libres 3 serán de 5 a 6 y la clasificación a las 8, de 8 a 9, o sea, de 20 a 21 horas. Y ya por fin el domingo la carrera a las 8 y 10. A las 20 y 10 empezará, siempre con esos 10 minutitos que nos ha regalado la FIA esta temporada, ¿no? Buenos horarios, ¿eh? Me gusta el horario de tarde y además tarde ya tardecito. Sí, yo también. Esta es de las que se disfrutan, ¿no? O sea, ya empezando por eso, o sea, que ya te puedes permitir el lujo de verlos libres más o menos relajadamente. Los que ya vamos mayores y no salimos los viernes por la noche. El resto, pues ya es otra cosa, ¿no? Bueno, yo recuerdo de Canadá haber visto también algún viernes o algún sábado prestando de juerga, a las 5 de la mañana igual te ponían en la televisión en el pub, si te ponían las clasificaciones y aún las veías también, o sea que hay las dos versiones, ¿no? Pero eso no de Australia Canadá, para los trasnochadores, y aquí en Canadá para los que quieren estar de tarde como tú. Desde luego sí, unos horarios fantásticos, ¿no? Ya se ha aprovechado el día, que además ahora los días son largos, teóricamente debería hacer mejor tiempo. En España estamos disfrutando de un tiempo bastante extraño últimamente. Y bueno, pues unos buenos horarios para ver la carrera. Siguiente parada, los neumáticos. Neumáticos que en esta ocasión calcamos, si no recuerdo mal, los de Mónaco y nos vamos a los compuestos más blandos. Súper blando, ultra blando e hiper blando. Como viene siendo habitual, el hiperblando, o sea, el compuesto más blando de los tres, es el que más escogen los pilotos. Nos movemos prácticamente todos los equipos y todos los pilotos en 7 u 8 de este compuesto, salvo en Mercedes, que Hamilton y Bottas, en vez de coger de más, pues cogen 5 unidades cada uno. Luego, en ultrablando y en superblando sí que hay más variedad entre unos pilotos y otros. Si bien, por ejemplo, antes hablábamos de Hamilton y Bottas, cogen otros 5 cada uno en este compuesto ultrablando. Luego cogen 3 del superblando, los 3 que les quedan pues para completar los 13. Pero bueno, aquí pues hay diferentes opciones, ¿no? Hay gente que coge 3, gente que coge 4, que es lo más generalizado, del ultra blando, y más o menos pues eso, 2, 3 del super blando. Destacan igual alguno por encima de los demás, Stroll, que solo coge un ultra blando y el resto super blandos, pero bueno, el resto más o menos igualados, ¿no? 2, 3, 2, 4, depende un poco lo que hayan hecho con el hiper blando. Habrá que ver un poco cómo es el tema de degradación y todo esto en este circuito. Recordemos que es un circuito que tiene parte que es un circuito, o sea, es
es semi-urbano, entre comillas, ¿no? Es una parte que está abierta a cierto tipo de circulación, no es en medio de una ciudad como es el caso de Mónaco, pero sí que suele haber movimiento en esas zonas del circuito en otras épocas del año. Esto en cuanto a lo que son los neumáticos, y nos falta por repasar el DRS. El DRS, que es la tercera noticia que hemos comentado antes. Pasamos de 2 zonas de DRS. El año pasado recordamos que la teníamos justo antes de la chicane que hay a la entrada de meta, antes de esa curva 14 que termina en el Muro de los Campeones. Ahí teníamos una zona y teníamos una segunda zona justo después de la chicane, ¿no? Antes y después, las 2 rectas que hay en esa parte del circuito. Hemos añadido ahora en la parte opuesta del circuito, entre la curva 7 y la curva 8, otra zona más de DRS, con lo cual ahora tenemos 3 zonas con 2 puntos de detección distintos. El primer punto de detección para la primera zona, que sería esta nueva que han añadido, es en la curva 5. Luego tendríamos la curva 6 y 7 que preceden esa zona de DRS. Pasaríamos esa zona de DRS con 2 curvas bastante rápidas y llegaríamos justo antes de esta curva tan cerrada, que es la número 10. Entre la 9 y la 10 tendríamos la zona de detección de toda la otra zona de DRS. Bueno, las otras 2 zonas de DRS. La que hay previo a la línea de meta y la que hay en la línea de meta. Tendríamos una única zona de detección para esas 2 zonas de DRS. Un cambio que, bueno, ya hemos visto esta temporada, por ejemplo, en Australia, el meter una nueva zona de DRS, y que habrá que ver un poco qué tal vamos con estas 3 zonas, con 2 zonas de detección. A ver si mejora el espectáculo y bueno, un poco el ritmo de la carrera, y ver si añadimos más adelantamientos en una zona más vistosa o que no hayamos visto con anterioridad. Pues sí, me parece un poco rara la nueva zona que han añadido. En esa parte del circuito que es entre curvas, que no llega a ser recta del todo. O sea, es una recta, pero de esta que no es perfectamente recta, sino que va haciendo un pequeño ángulo. Y me da la impresión de que es un tramo muy corto para que ese DRS sea útil. Pero bueno, a ver, no está de más. Ya lo comprobaremos a lo largo del fin de semana. Quizás sí que funcione. A mí lo que me demuestra es la desesperación que tienen porque haya adelantamientos. En Canadá realmente tampoco es un circuito en el que sea excesivamente fácil adelantar, y entonces yo creo que esto lo hacen pues eso, para intentar que haya, como sea, ¿no? más adelantamientos por velocidad pura y dura, ¿no? Y bueno, desde ese sentido, pues mira, ya puestos, pues ya no sé por qué no han añadido otra más entre la curva 9 y 10, ¿no? Pues ya también podían haber añadido una cuarta zona. No, pero esa zona es muy peligrosa, Juan. Ahí es donde se salió Kubica, y creo que fue Kubica, ¿no? Y el que tuvo el super accidente, sí, aquel que dio unas cuantas vueltas de campana, y esa zona con DRS abierto me parece demasiado peligrosa. Pero bueno, ahí está. Y luego, con respecto a los neumáticos, simplemente decir que el hecho de utilizar el Hypersoft, pues realmente vamos a ver en un circuito entre comillas normal cómo funciona este nuevo compuesto, porque Mónaco pues tampoco es el, digamos que el laboratorio perfecto, ¿no? Para ver cómo es cuáles son las características de un neumático, y entonces eso lo que da es que haya bastante incertidumbre a la hora de plantear a priori, antes de los entrenamientos libres y de que vean un poco cómo va a ser o sea, si normalmente ya es complicado, pues en esta ocasión más aún prever el número de paradas que se van a hacer. Ojalá sean muchas, pero bueno, dejarlo caer. Y sobre todo distintas, que sean, bueno, pues que haya estrategias distintas, diferentes, y que nos cambien un poco la carrera, ¿no? A veces le da un poco más de vistosidad, y aunque los pilotos no estén luchando y no sean capaces de adelantarse entre sí, bueno, pues por lo menos que consiga haber movimientos y que nos llevemos alguna sorpresa, ¿no? Con alguna estrategia distinta, arriesgada, y que al final pues a algunos se lleve el gato al agua con eso. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no, yo creo que hemos comentado prácticamente todo lo que teníamos en el guión,
y nos tocaría despedirnos hasta que podamos analizar esta carrera la semana que viene. Entiendo que no, con lo cual pues pasamos a despedirnos y recordaros desde Vox.es es la página web donde tenemos referenciados nuestros métodos de contacto, nuestras redes sociales y ahí pues podéis poneros en contacto con nosotros. Daros las gracias porque hayáis estado con nosotros en este nuevo episodio y os emplazamos a que la próxima semana nos escuchéis también en lo que va a ser el resumen de este Gran Premio de Canadá. Y ahora os dejo con mis compañeros que os recordarán esas formas de contacto que tenéis para hablar con nosotros y las redes sociales. Un saludo y hasta luego. Pues empezando por las redes sociales, en Twitter nos encontraréis como @desdeboxes y en facebook.com/desdeboxes. Pues eso, la semana que viene nos vemos con el post carrera de Canadá y también con la previa de las 24 horas de Le Mans, que acordaos que este fin de semana tenemos carrera, pero dentro de semana y media tendremos también ya la cita esperada para Alonso. Hasta la próxima. Y nada, recordad que tenemos un grupo en Telegram, que me voy a inventar la dirección, a ver si suerte y acierto, telegram.m/desdeboxes, por ejemplo. Y si no corregidme, compañeros, porque no me la sé. Lo has dicho perfecto. Lo he dicho perfecto, ¿veis? Pues me la he inventado sobre la marcha, pero el sentido común ha reinado en este caso. Nada, que vamos a Canadá, que es uno de mis circuitos favoritos y creo que de gran parte de los aficionados. Y siempre hay carreras divertidas aquí, así que con ganas de este fin de semana y, como dice Juan, casi que con más ganas también del siguiente, a ver esas 24 horas de Le Mans cómo se dan. Formas de contactables recogidas, aparte de los posts que acompañan a estos podcasts. Y agradeceros simplemente eso, que hayáis estado ahí. Y Dani, ahora mis compañeros... Dani, sí. Perdona que te haya interrumpido. Es que se te fue... Y entonces... Que no se te va a entender esta última parte. Si lo repites... Vale, repito todo entonces. Tampoco todo, pero bueno, no me acuerdo exactamente dónde fue, porque en cuanto te quise todo. avisar también tenía el rollo en silencio y te hablaba y ¿por qué no me hace caso? Hasta que lo... Por si acaso entonces lo repito todo. Vale. Vale. Agus, te jodes.